Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Buenos días, Dios los bendiga grandemente hoy en la presencia del Señor, con un nuevo día, con una nueva oportunidad y con los deseos de seguir aprendiendo del Señor, porque Dios es maravilloso, es único y espectacular. Hoy, estoy aquí para acompañarlos. Mi esposo tuvo que hacer una diligencia, entonces por eso no puede estar en este momento. Se tiene que desplazar más tardecito en un momentito, entonces por eso es que voy a compartir. Pero primero que todo, vamos a ponernos en la presencia del Señor el día de hoy para que sea nuestro Padre, nuestro amado Rey, nuestro amigo que nos ha dejado en la tierra, el Señor, nuestro Espíritu Santo, para que sea Él el que hoy nos enseñe qué tiene para decirnos, qué tiene para confrontar nuestra vida y seguir creciendo en el amor de Dios. Entonces pongámonos en la presencia de nuestro amado Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por un nuevo momento de estar en tu presencia. Gracias porque es esta cita donde tú siempre nos estás esperando, porque ya es algo que tenemos establecido, Señor, para encontrarnos contigo, y tú siempre nos das la oportunidad de llegar hasta ti. Gracias porque siempre nos recibes con tus brazos abiertos y con tu corazón dispuesto para enseñarnos. Gracias, amado Dios y Rey, porque no importa dónde nos encontremos, tú estarás ahí en este momento con nosotros y nos unes, Señor, como si fuéramos una gran familia, Señor, a través de estas redes, Señor. Pero no te importa, Padre Santo, porque para ti es estar en tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor misericordioso, por un nuevo momento, una nueva oportunidad de estar en ti, en tu amor, en tus enseñanzas, en tu corrección, Señor. Gracias, eterno Dios y Rey, por las bendiciones que recibimos a diario, porque son muchas las bendiciones, a pesar de que no nos demos cuenta, empezando por nuestra propia vida, teniendo cada uno de los beneficios para poder existir, teniendo la oportunidad de aprovechar nuestras capacidades y talentos, poniéndolas al servicio de los demás, teniendo la posibilidad de seguirnos desarrollando, creciendo, capacitando, pudiendo desarrollar nuestras capacidades como madres, padres, hijos, hermanos, en fin, en el rol que estamos viviendo. Allí tenemos capacidad de desarrollarnos, tenemos capacidad de seguir creciendo y aprendiendo de tu palabra para poderla poner por obra. Señor, son tantos beneficios que recibimos: nuestra salud, nuestro vestido, el alimento, el techo, el trabajo, esas habilidades, esas destrezas que podemos aplicar y hacer en cosas buenas. Gracias, Padre Santo, porque son muchas y muchas cosas que recibimos de ti a diario. Cosas que tú nos regalas y que pasan a veces desapercibidas, porque son tantas que, Dios Santo, solamente tú puedes abrumarnos con tantas cosas que nos das. Hoy, Padre eterno y misericordioso, te damos gracias. Y te damos gracias por lo que hoy tú nos vas a enseñar, Señor. Porque sé que tú nos vas a enseñar cosas grandes y maravillosas, Señor. Tú nos vas a enseñar a estar en ti, a depender en ti. Bendito y adorado, Señor. Gracias, Dios Padre eterno. Te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Que hoy sea un día donde nosotros realmente nos acordemos de ti. Que hoy sea un día donde nosotros realmente queramos estar en tu presencia. Que así como dice tu palabra, que podamos meditar de día y de noche en tu palabra. O como hacía Daniel, era 3 veces al día para estar en tu presencia. Pero que nuestros actos, Señor, y nuestras acciones
sean para alabarte, Señor, sean para adorarte. Que de verdad todo lo que hagamos lo hagamos para agradarte a ti, Señor, como tú nos lo orienta en Colosenses el apóstol Pablo. Que podamos adorarte en cada cosa que hacemos, Señor. Te alabamos, Padre mío, te bendecimos. Que la sangre de Cristo Jesús venga a nuestra vida, limpie nuestros pecados, nos perdone, nos permita entrar en la luz, en la comunión contigo. Que delante de ti, Señor, por medio de la sangre de Cristo Jesús, seamos justificados y que podamos vivir en santidad para ti. Señor, el Espíritu Santo, que venga en este momento, Señor, si tú nos lo permites, para que sea Él el que nos revele de tu palabra, que esa palabra la podamos comprender, la podamos guardar en nuestro corazón, la podamos poner por obra y no solamente eso, sino que la podamos declarar a otras personas, confesarla para que ellos también puedan aprender, Señor, de lo que nosotros vivimos. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy continuamos con el Evangelio de San Juan. En el capítulo 8 vamos al versículo 51 al 59, que dice lo siguiente. Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron y tú dices: el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó: si yo me honro a mí mismo, mi honra no vale nada, pero el que me honra es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, qué pasaje tan precioso. Aquí en este momento el Señor está diciendo que nosotros no conocemos a nuestro Padre y la verdad es que sí, nos falta mucho por conocerlo, nos falta mucho por saber de Él, nos falta demasiado por realmente obedecerlo, por amarlo, por seguirlo, por adorarlo. Todos decimos que sí los conocemos, pero si decimos que lo conocemos al Padre, no haríamos cosas que hacemos, o sea, todavía pecando tanto. Y en estos tiempos, de verdad que las cosas están bien complicadas, bien difíciles, porque fue como, o sea, al inicio de una pandemia fue como esa advertencia: estamos iniciando los finales de los tiempos y para el final de los tiempos nosotros no nos podemos prestar a tibiezas, ¿no? A liviandades. Y desafortunadamente lo estamos permitiendo, y el estar permitiendo esas tristezas y esas liviandades hace que nuestro corazón no sea el más digno para estar en la presencia del Señor. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo nos decía que debíamos ser perfectos como nuestro Padre de los cielos es perfecto. Y la verdad es que no trabajamos mucho por la perfección.
porque la perfección implica que yo esté limpiando mi corazón, que yo esté sanando mis heridas, que yo realmente me enfoque en aprender de Dios. Sí, el Señor eso es lo que quiere para mí, pero desafortunadamente eso no lo estamos haciendo. O sea, hay muchas cosas del mundo que nos están, decimos aquí en Colombia, embolatando, o sea, nos están distrayendo, nos están alejando de esa enseñanza de nuestro Padre, de esa búsqueda de nuestro Padre. Hay muchas cosas del mundo que que definitivamente nos captan nuestra atención y difícilmente la soltamos. Una de las cosas que, por ejemplo, en la sociedad nos afecta mucho y nos roba nuestro tiempo es precisamente lo que es el celular o el computador o la televisión. Son elementos que captan nuestra atención y nos embolatan. O sea, tú te metes, de pronto introduces en una red social de las conocidas y te quedas allí y tú piensas que ha pasado por ahí que unos 10 minutos de pronto, y cuando te das cuenta han pasado horas. Y cuando tú te evalúas esas horas que han pasado allí en esta red, resulta que son los momentos en que estás aprendiendo, posiblemente averiguando bueno, perdonen la expresión, averiguando chismes, viendo cosas curiosas del mundo, riéndote de cosas que el mundo presenta. Pero en la realidad, cuando se te dice, bueno, y el tiempo que le dedicas al Señor, en el momento en que es orar, en el momento en que es estudiar la palabra, ahí sí no hay mucho tiempo. Ahí sí hay problemas de visión para poder leer, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que argumentamos para no estar en la presencia del Señor. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de esto, ¿sí? Aquí está la gente, o sea, los que están señalando a nuestro Señor, están señalándolo de que Él está loco, que Él está endemoniado, porque Él está diciendo que si, o sea, lo conociéramos a Él, nosotros viviríamos, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo así que nosotros vamos a vivir? ¿No? O sea, lo lógico, lo del mundo es que nosotros vamos a morir. Y es cierto, o sea, lo físico va a morir, lo biológico va a morir. Pero aquí el Señor nos está hablando de cuál es nuestra vida, y dice, nuestra vida es básicamente conocer del Señor y esperar esa vida más allá. Miremos que en este pasaje está mostrando claramente el Señor que hay una vida posterior a esta vida física que tenemos nosotros, pero en este momento los judíos desconocen esa vida, o sea, no la tienen presente porque no lo han visto, ¿sí? Ellos simplemente vieron o supieron en la palabra que algunos fueron arrebatados, pero en su cabeza yo creo que no alcanzaban a comprender qué era esa vida después, ¿sí? Porque eso fue lo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo, que había una vida después por la cual teníamos que trabajar en esta tierra. Y desafortunadamente ellos simplemente se quedaban en lo que visualizaban, en lo terrenal, ¿sí? Porque ellos no tenían esa referencia y porque desafortunadamente, o sea, no tenían como quien les explicara esta situación. Por eso lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo para ellos era como algo fuera de este mundo, primero, y segundo, que no lo iban a entender. ¿Por qué razón? No lo iban a entender porque o sea, estaban muertos espiritualmente. Acordémonos que nos está hablando de que
es en el Señor que nosotros tenemos vida nuevamente, nacemos de nuevo porque el Espíritu está muerto en nosotros y necesitamos que el Espíritu de nosotros viva, y solamente si conocemos de nuestro Señor Jesucristo, si conocemos la palabra de Dios, nosotros podremos vivir nuevamente, espiritualmente hablando. O sea, todos nosotros estamos vivos en la parte física, ¿sí? Esa parte no hay que dudarla, o sea, sabemos cuando una persona fallece, pero espiritualmente no todos estamos vivos, no todos estamos vivos. Hay muchos que todavía andan por el mundo y están muertos. Hay muchos que asistiendo a la iglesia están muertos, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, si está yendo a la iglesia, ¿por qué está muerto? Porque necesitamos nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nosotros somos nuevas criaturas. Y ser nueva criatura es, realmente nosotros entramos a buscar ese vivir en la santidad, ¿sí? Ese vivir en la gracia. Y estaríamos aborreciendo el pecado, o sea, buscaríamos realmente trabajar por la santidad en ese momento. O sea, si estaríamos buscando la santidad, estaríamos buscando vivir de acuerdo a los preceptos de nuestro Padre Dios. No nos afectaría, o sea, no nos molestaría realmente nosotros hacer las cosas que Dios dice. Nos gustaría realmente buscar la palabra y querer estar escuchando la palabra de Dios todo el tiempo. Realmente no nos causaría dificultad adorar a nuestro Padre Dios, y seríamos lo suficientemente equilibrados como para poder saber que muchas acciones que tú puedas hacer en el día, tú se las puedes ofrecer al Señor y estar hablando con el Señor mientras haces esas acciones, y estar todo el tiempo en el Señor, como dice la palabra, todo el tiempo en el Señor, pero sin dejar de ser responsable. A veces nosotros queremos decimos que estar con el Señor todo el tiempo es que yo tengo que ir a la iglesia, y entonces por estar en la iglesia, entonces tengo que volverme irresponsable, tengo que cumplir con muchas cosas en la iglesia, entonces yo no cumplo con mis deberes en casa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que todas las cosas que tú haces las haces para Dios, y sabes que las vas a hacer para Dios y se las ofreces a Dios, y mientras las estás haciendo estás en esa comunicación con Dios, pero estás cumpliendo con tus deberes, porque el Señor nos crea de tal manera que lo podemos hacer, y es eso, es poder alabar al Señor en todo y adorar al Señor en todo lo que todo lo que todos hacemos. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que aquí el Señor estaba diciendo que íbamos a vivir, pero como estas personas que estaban escuchando en ese momento estaban muertas espiritualmente, no se daban cuenta de qué era lo que Dios estaba hablando. Entonces por eso ellos decían, no, pues este hombre está como endemoniado, como así, y fuera de eso dice que conoció al padre Abraham, y como así. O sea, aquí el Señor estaba revelando su gran verdad. Él estaba revelando de que Él existió desde antes de todos nosotros. Él aquí lo está revelando. Y Él está aquí diciendo, yo conozco al Padre, ¿sí? Porque Él viene del Padre. Y es cierto, o sea, Él estaba con el Padre antes de crear los cielos, la tierra. Él estaba con el Padre cuando Él fue enviado acá, que tomó el cuerpo de una persona, que es otra cosa. Sí, tomó el cuerpo de una persona. ¿Por qué? Porque era necesario purificar, romper en la sangre de nosotros, o sea, en la sangre humana, ese pecado. Y por eso es que es la importancia de que nosotros nos demos cuenta que tenemos que cambiar nuestro ADN, y solo a través de la sangre de Cristo Jesús, que fue la sangre purificada, porque nosotros venimos con una sangre contaminada por el pecado de nuestros primeros padres. Es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos anular ese ADN que viene con esa programación de pecado. Y solo con la sangre de Él podremos hacerlo. Pero entonces, aquí lo está diciendo, pero a Él lo están tomando como loco. Pues sí, o sea, si yo no he visto a alguien que ha resucitado, si yo
estoy muerto espiritualmente. Me hablan de todas estas cosas y, ay, no, está loco. O sea, lo que pasa con muchos profesionales, por ejemplo, o personas del común, de verdad que sí. Viene una persona que ha tenido experiencias sobrenaturales, que de verdad tiene alguna unción especial, porque no podemos negar que el Señor da dones especiales según Él quiera darlos, ¿sí? O sea, hay muchos que ni conocemos, que ni manejamos, y llegan a hablarnos a nosotros de algo que es como sobrenatural, ¿cierto? Uno dice, oye, esta persona está loca, a esta persona hay que mandarla al psiquiatra, y les aseguro, muchísimas personas dicen, no, ¿usted qué está hablando? ¿Usted es que está loco? Eso vaya a buscar un psiquiatra que lo ayude, vaya a buscar un psicólogo. Claro que nosotros no trabajamos en enfermedad mental, la enfermedad mental como tal lo trabaja el psiquiatra. Nosotros trabajamos los problemas comunes y corrientes que a veces no logramos solucionar, y somos como esa primera mano para poder solucionar esas cosas y entender situaciones del ser humano. Pero entonces, no, váyase para el psicólogo, váyase para el psiquiatra porque usted está loco. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una vida espiritual, ¿sí? Y con unas experiencias sobrenaturales que existen, porque nosotros tenemos que ser claros que la vida espiritual existe, y en la vida espiritual hay muchas cosas que desconocemos, especialmente las desconocemos porque no conocemos la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir y nacemos al Espíritu, podremos darnos cuenta de que hay muchas cosas que suceden, pero cuando conocemos la palabra, habiendo nacido en el Espíritu, muchísimas cosas nos serán reveladas, porque lo dice claramente Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que sí hay muchas cosas, así como nos sorprendemos de, por ejemplo, hay animales que en estos tiempos se están descubriendo, ¿sí? Se están reconociendo, pero son animales que ni sabíamos que existían. O sea, unas cosas hermosas, por ejemplo, en las profundidades del mar, ahorita que tienen la posibilidad de ir un poco más a la oscuridad del mar, han encontrado unos animales sorprendentes, unos animales además de hermosos, o sea, se ven hermosísimos, pero no se conocían. Pero que no se conozcan, que no se hayan descubierto, no quiere decir que no existieran. Existían, pero nosotros no lo veíamos. No lo sabíamos porque no llegábamos hasta esa profundidad. Curiosamente, en el plano espiritual es lo mismo. O sea, cuando tú no estás sino en la superficie y no te sumerges realmente en la palabra de Dios, tú no conoces muchas cosas. Tú no las conoces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es importante que nosotros nos sumerjamos en la presencia de Dios para que nosotros podamos conocer muchas cosas, que podamos nacer espiritualmente. Naciendo al Espíritu, definitivamente se nos serán reveladas muchas situaciones, y es necesario que nosotros tengamos presente esto. El Señor conocía al Padre, lo dijo claramente. Él fue el único que, llegando del cielo, pudo darnos referencia del Padre. Y así mismo, como llegó al cielo, sabía cómo era que nosotros podríamos volver al cielo. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Nadie nos puede decir cómo ir al cielo si no ha venido del cielo. O sea, ya conoce el camino de venida. O sea, cuando la persona ha recorrido ese camino, sabe cómo nosotros podremos volver al cielo. Y nuestro Señor Jesucristo supo cómo volver al cielo. Y volver al cielo tenía que, o sea, nos invita a un morir, pero al control que ha tenido la carne sobre nuestras vidas. Morir a esa postura de querer todo controlarlo en la tierra. No, eso no es, o sea, tenemos que morir a eso, porque ese control que tenemos sobre la tierra no nos da la posibilidad de volver a Dios o de ir a Dios. El Señor lo supo
Y por eso nos muestra que hasta lo último, o sea, hasta lo último yo tengo que morir a mí, a mis decisiones, a mi voluntad y permitirme aprender de la voluntad del Señor y hacer la voluntad del Señor. Las personas que han nacido de nuevo, que entienden la palabra, o sea, que les hablan de la palabra, saben que lo que el Señor estaba diciendo acá de que definitivamente sí podremos tener una vida después de esta vida. Pero hay muchos, muchísimos en tu familia, en tu alrededor, en el mundo, que no saben que hay una vida después. Pero esa vida se consigue si tú desarrollas, te capacitas y te das la oportunidad de nacer en el Espíritu, porque debes nacer al Espíritu, porque por el pecado fuimos muertos al Espíritu. El Señor lo dijo, mi espíritu no morará en la carne. Lo dijo muy claramente. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo fue la oportunidad que nos dio para que el Espíritu de Dios pudiera nacer a nuestra carne. Pero para que pudiera nacer en nuestra carne el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que aceptar, creer y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Solo así, o sea, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos nacer de nuevo al Espíritu. Y nacer de nuevo al Espíritu es volvernos parte de la familia de Dios. Nacer de nuevo al Espíritu es conocer los secretos de la familia de Dios, de nuestro Padre. Y no solamente eso, es saber cuál es el camino para ir a nuestro Padre. Porque eso es lo que Dios quiere, recoger a su familia. Y pues nos dio el libre albedrío para decidir. Si tú quieres volver al Padre, tú tienes que decidir, pero tienes que esforzarte por conocer cuáles son las condiciones, las normas que se manejan allí, las costumbres que se manejan allí, cómo le gusta al Padre hacer las cosas y Él quiere que tú las hagas también, en fin. O sea, hay muchísimas cosas hermosas que el Señor nos quiere dar, pero es tu decisión. Es tu decisión, es mi decisión, es nuestra decisión personal, no es grupal, es personal. Por eso la salvación es personal. ¿Quieres realmente vivir? ¿Quieres realmente conocer al Padre? ¿Quieres realmente tener esa vida eterna? ¿Quieres tener esa vida después de esta vida? Tú decides y tienes que trabajar por ello. O sea, no es simplemente, sí, ya, y sigo mi vida normal. No, es cambiar muchas cosas para que tú aprendas a vivir para la vida del Padre, en su casa, en su reino, allí donde Él nos quiere tener. Entonces, no nos olvidemos de ello para que de verdad estamos a puertas. Hay muchas cosas que están pasando. No pierdas tiempo en cosas del mundo, cosas que te están robando el tiempo para poder aprender cosas que Dios quiere que tú aprendas del reino de Dios. Entonces sigue adelante en esa búsqueda, pero determínate con todo tu afecto, con todas tus fuerzas, con todo tu amor a querer conocer al Padre y lo que el Padre tiene para ti. Porque Él está esperando que nosotros realmente decidamos por tener una vida más allá de esta vida. Dios los bendiga, que tengan un fuerte abrazo, un hermoso día y bueno, con mucho cariño desde aquí de Colombia. Adiós, nos vemos, chao.